Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga. Antes de compartir una palabra, hoy viernes, aquí una tarde de lluvia en Posadas, quiero saludarle a Mirta Galarza, que nos está siguiendo desde el principio de este trabajo, saludarle a Dina Jara en Buenos Aires, que también nos está siguiendo, y queremos bendecirlo a muchos que si nombrara estaríamos pasando muchísimo tiempo saludando, pero muchos que me voy acordando que me están saludando y que están compartiendo esta palabra, queremos ir saludándolo cada día y bendecirlos desde acá. Una de las preguntas que no nos hemos hecho nunca es ¿qué es la iglesia en realidad? Porque hemos creído o nos han hecho creer, la religión ha fortalecido como iglesia el espacio físico o el lugar o la organización de dicho nombre, no importa cuál sea el nombre. Pero para Dios, iglesia es otra cosa. Y nosotros tenemos que erradicar el concepto de iglesia que tenemos equivocado para preguntarnos no cuál iglesia o a cuál iglesia, sino quién es la iglesia. Jesús, en su deseo de conocer el concepto o la revelación que hayan tenido sus discípulos, en una oportunidad se acercó a ellos, lo apartó y le dijo a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo o que es el Hijo del Hombre, según la versión que leamos? Y me llama la atención que Jesús no dice cuáles, sino dice quién. Entonces debemos entender que la iglesia no es algo, no es un lugar, sino que la iglesia es alguien. Y Jesús, en esa pregunta, los comentarios de los discípulos fueron diferentes. ¿Por qué? Porque los conceptos de la gente acerca de Dios siempre son diferentes cuando no hay una revelación. Y una de las cosas importantes que debemos entender es que nosotros podemos saber o conocer ciertas cosas, pero si no hay una revelación interna de una fe genuina o de un Cristo que se ha revelado a nuestros corazones, es muy difícil entender quién es la iglesia. A mí me encanta ir a la iglesia como llamamos nosotros, y me encanta ir a cantar, me encanta ir a predicar, me encanta estar reunido con hermanos de diferentes congregaciones, pero somos la iglesia dentro de templos o de lugares, de espacio físico, adorando a Dios, a quien nosotros creemos y amamos. Entonces, cuando responde Pedro, dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Y Jesús, cuando le ve a Pedro, dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, como diciéndole: no aprendiste de un libro, no te comentó nadie, esto es una revelación de mi Padre directamente a tu corazón. Y Jesús le dice: y eres bienaventurado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿sobre qué edifica Dios la iglesia? Edificamos la iglesia sobre la confesión de Pedro. O sea, no está diciendo de un lugar físico, sino está diciendo de lo que ha sido revelado en el interior de Pedro para que él pueda ser bienaventurado. Por eso, amigos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién es la iglesia para poder estar firmes y ser bienaventurados? Debemos erradicar las preguntas que nos hacemos siempre o que nos hacen siempre: ¿a cuál iglesia o cuál religión? Eso no tiene nada que ver con lo que Dios ha establecido como iglesia. Iglesia es alguien, se llama Jesús. Y el trabajo del Padre y el trabajo de los apóstoles, de los pastores, de los ministros, es que se construya la iglesia en nuestras vidas y en la vida de las personas. Porque el deseo de Dios no es que sea conocida mi denominación o el nombre de mi religión. El deseo de Dios es que nosotros manifestemos al Hijo de Dios, quien es la iglesia. Jesús dijo: yo vendré y me tomaré a mí mismo. Jesús dijo: cuando yo venga, me tomaré a mí mismo. No está diciendo que va a llevar a la asamblea, al bautista, al mormón, al adventista. No, va a llevar a sí mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo de Dios es formar a Cristo en nosotros. Por eso agradecemos a Dios que la Biblia dice que el autor y el consumador de la fe es el único Jesús de Nazaret. Por eso, amigos, hoy tenemos que entender y dejar de preguntarnos y de perder tiempo diciendo a cuál o cómo o qué es. Los templos no es iglesia. Hemos diosificado a los templos, hemos diosificado nuestras organizaciones. Le hemos hecho creer a la gente que si no están en ese lugar no son parte de la iglesia. Es una mentira que ha destruido a muchísimas personas.
Pero quiero decirte de parte de Dios, está bueno que vayas a un lugar a aprender y a conocer, pero está mal cuando decimos que eso es la iglesia, cuando la iglesia es alguien en nosotros, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo y debemos cada día decir: Señor, edifica tu iglesia en mí, para que el resultado de la edificación y de la construcción de Cristo en mí, yo pueda manifestar tu presencia a las demás personas y despreocuparnos de que es algo, sino creer y saber que la iglesia es alguien. Preguntémonos quién es la iglesia en lugar de cuál. Así que Dios le bendiga, muchísimas bendiciones y estamos mañana con otro video compartiendo una palabra de Dios. Bendiciones.